Pero volvamos al presente, que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don José. Oiga, estimados televidentes y radioescucha, le voy a leer este pequeño aporte que nos da nuestro amigo Carlos Salazar. Dice, Eslovenia, la república que le estoy hablando, que ayer ganó un europeísta. Eslovenia, dice Carlos, era la más avanzada de las 6 repúblicas yugoslavas y junto a Croacia era el motor económico de la federación. Eslovenia, a pesar de ser eslava, tenían y hasta hoy más afinidad con Austria que con los eslavos. Usted sabe, Fernando, que esta revolución de Portugal, de los claveles, a mí me tocó llegar a Lisboa. No sé si está en Portugal. Sí, una ciudad triste, una ciudad con una melancolía. Pero me gusta los barrios que van a lo largo hacia arriba del mar. Con el funicular ese que tienen en el medio de la ciudad. Y ahí uno entiende por qué estos hombres y mujeres eran tan adictos al mar. Es una ciudad realmente mirando al mar. De frente al mar. Nosotros por mucho tiempo, estuvimos de espalda al mar. Nosotros en Panamá. Bueno, tanto que convertimos la bahía en un basurero. Post Dos Ríos y post Estado, estamos de frente a los dos mares. Sabemos ahora. Hemos avanzado en eso. Un día le voy a contar todo lo que me pasó. Era el eslogan, el pueblo está en las calles son del pueblo. Los militares, como dice Fernando, con un clavel en la punta del fusil y no disparaban contra nadie. Era una anarquía total, gente en la calle. Pero tomando en cuenta que también que Mozambique y Angola eran todavía territorio portugués. Y gran parte de las militares que dirigieron ese golpe venían de esas colonias. Con una gran formación política. Bien, después les cuento un poco sobre eso. Miremos lo que está pasando en Panamá. Vamos a salir primero de COVID. En COVID-19 ayer se nos informó, que la positividad había caído, estábamos en 7, llegamos a 8, a 6,3. Los casos activos están en 3.438, hubo 0 fallecidos, ahí están los números, 333 casos nuevos, hubo 5.259 pruebas. Si usted divide 333 entre 5.299, le da 6,3%, bajamos con respecto a los últimos 2 días. Hay hospitalizados 10 en unidades de cuidados intensivos, hay hospitalizados en Saba 73, lo que significa que la presión que la COVID-19 en Panamá tiene sobre nuestro sistema hospitalario público y privado está baja. 0 muertos. Lo que está implicando que a pesar de toda esta movilización en este ciclo, ha habido un incremento que es normal, pero estamos en este proceso, diría yo, Fernando, de la gripalización de la COVID, con una gran cantidad de gente vacunada. Debemos seguir vacunando, jóvenes vacunados, muchachos en la escuela vacunados, y gente que ha sido afectada. Ahí están 760.199 personas tienen inmunidad natural. Bien, esas son las estadísticas. Nosotros vamos a espaciarlos más para no estar repitiendo todo lo que está ocurriendo, pero si hay alguna alteración durante la semana se la daremos. Si no, Fernando, lo vamos a hacer de lunes a viernes. Claro. Cerremos la semana y abrimos la semana con la información que tenemos. Bien. ¿Qué está pasando en nuestro país en el plano político? Es importante entenderlo. Primero, hay gente que opina sobre los elementos y mira lo que está ocurriendo hoy. Usted no va a entender hoy nada si usted no entiende la historia. ¿Sí? La historia no es la narración cronológica de los hechos, nada más entender la dinámica que esa historia generó y la dinámica que ha generado la actual situación. Hoy, en la República de Panamá y en toda la bolita del mundo, amén, eso lo decíamos nosotros en Chitré siempre, eso puede decir que era todo, en el mundo hay una nueva dinámica que está controlando el ascenso de nuevas fuerzas políticas, el descenso de otras fuerzas políticas y el entendimiento entre diferentes fuerzas políticas. Entre mejor sea el entendimiento, mayor es la capacidad de resolver el problema. El consenso. El consenso. Por ejemplo, lo que está haciendo Putin es una decisión de una élite, un cogollito ahí. Pero esa no es la posición de Rusia. Esto puede estar seguro. No tiene que hacer ninguna encuesta. Porque la relación histórica entre Ucrania y Rusia es una relación de mucho más amistad. Si los rusos estuvieran viendo lo que están haciendo con Ucrania, ya Putin no estaría. Por eso que eso lo han cerrado a la opinión pública.
Bueno, es que ayer y un periódico internacional lo sacaba, y aquí el ingeniero Edgar Ramírez lo pone: Rusia, por primera vez en la historia, la corrupción es realmente quien está derrotando al ejército ruso. Es decir, todos estos años de los que los amigos de Putin, y por eso aparecieron un montón de suicidados en España y en un montón de lados, porque se dio cuenta de que ha sido la corrupción realmente el principal enemigo y el mayor... el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahí está un ejemplo. Pero, ¿por qué le hablo yo de esto en Panamá? Por ejemplo, si usted quiere entender las colectividades políticas, tiene que estudiar su historia. Usted no puede hablar del panameñismo pensando nada más en el futuro. Hoy el panameñismo es el partido de mayor historia en este país. El Partido Revolucionario Democrático es el siguiente partido con mayor historia. Bueno. Entonces, cuando uno intenta decir que el Partido Revolucionario Democrático está representado por tres fuerzas, no está diciendo una verdad. El Partido Revolucionario Democrático fue A, hecho desde el poder, B, hecho por diferentes frentes. Es una federación de partidos, más bien. Sí, que no solamente era la izquierda o la derecha, no. Porque dentro de la izquierda, dentro de la derecha, hay toda una serie de matices entre el blanco y el negro, hay toda una serie de matices. Aquí estaba, por ejemplo, usted recordará el Frente Profesional, el Frente Empresarial, el Frente de los Empleados Públicos, el Frente de los Educadores, el Frente de los Trabajadores, el Frente Campesino. El Partido Revolucionario Democrático fue una coalición de fuerzas políticas. Eso fue lo que fue, hecha desde el poder, a través de un proceso de descolonización que tuvo la capacidad de sumar a mucha gente. A lo largo de su historia, y prácticamente a los últimos 30 años, el partido fue poco a poco convirtiéndose en una estructura electorera, más que una estructura transformadora. Los partidos políticos, por su naturaleza, son estructuras de transformación. ¿Para qué hace usted un partido? Sí. Por ejemplo, Macron. El partido de Macron se llama La República en Marcha. Si usted le pone las últimas dos frases, en marcha, son las iniciales de Emmanuel Macron. Entonces, ¿qué intentaba Macron? Hacer una revolución, le cayó la pandemia. Y le cae la guerra de Ucrania. Más toda lo que hizo de ignorar las nuevas fuerzas que surgieron. Fíjese, los chalecos amarillos, ¿recuerda? Era una fuerza amorfa. Sí. Lo que fueron los estudiantes y toda la revolución en Chile. No fueron los partidos los que lideraron esa lucha. Surgió una fuerza amorfa que le dio, en el caso de Chile, una concepción a la lucha política y que lo tiene ahora entrampado en soluciones que no saben cómo salir de eso, porque se está imponiendo la improvisación que generó la nueva fuerza política al retirarse los partidos políticos de la vida militante. Colombia. Entonces, en nuestro país, los partidos intentan ahora recuperar espacios. Entonces, fíjese lo que pasó en el PRD. Voy a quedarme en el PRD. Lo vimos ahora mismo. Ahora usted tendrá una opinión sobre lo que está pasando en RM. También. ¿No? Ayer hubo una elección para escoger Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Juventud. Y mire el zafarrancho que se formó. ¿Por qué? Porque ninguna colectividad política en este país, ninguna, está ajena a este fenómeno que es la atomización de la estructura política. Ninguna. Y eso tiene una consecuencia muy negativa. En el caso del Partido Revolucionario Democrático, que es una organización con mucha más gente, con diferentes pensamientos, a la que se le ha cerrado su participación, ahora se abre una opción de discusión política. Y se abre en un momento importante. Porque aquí todo el mundo habla de que se le cerró, ya se acabó el proceso electoral. Muchachos, es que no comenzó el proceso electoral. Sí. Es la primera cosa que debemos saber. Y entonces yo veo a mucha gente haciendo pronósticos a que a este se le cerró ya la puerta electoral o que el derrotado presidencial fue fulano de tal. No ha pasado absolutamente nada de eso. Lo que está en discusión en este momento es el proceso de atomización que se está dando en la sociedad global, en particular, aupado por una corriente nueva de comunicación en línea
más impulsados por las noticias falsas, y esto es una contradicción hablar de noticias falsas, porque la noticia no debe ser falsa. Bueno, lo que les contaba hace un momento en Colombia, que estaban diciendo que el Pollo Carvajal estaba financiando la campaña de Petro. Y así nosotros hemos venido destruyendo las estructuras, y ahora se le plantea al PRD una salida. O el PRD entiende la cultura, hace una lectura correcta de lo que está ocurriendo. No se trata de resolver el problema electoral en mayo. El 15 de mayo no va a pasar nada, no importa quién diría ese partido. Lo que va a pasar es que si ellos no entienden que para llegar al 24, el año 24, en las elecciones de mayo del 24, necesitamos cohesionar más la nación, de suerte que el proceso electoral sea una contienda para la definición del futuro. El gobierno del presidente Cortizo tiene la responsabilidad y tiene los recursos y tiene la opción que la coyuntura abre para impulsar un camino de esperanzas en los próximos meses. Es una fuerza importante. La Asamblea Nacional es una fuerza que tiene que entender cuál es la función de los legisladores. Sí. La intención de los legisladores no es gobernar, es legislar para que esta fuerza ejecutiva encuentre el camino de esperanza ¿para quién? Para los obreros, campesinos, los indígenas, los necesitados, los pobres, y que los empresarios y trabajadores puedan encontrar el camino de encuentro, puedan encontrar el camino que los lleve a un encuentro del desarrollo nacional con empleo y equidad. Uh-huh. Y el partido, y los partidos en general, ser las maquinarias sobre la cual pueda militarse con solo el talento que cada uno posea. Entonces nosotros hemos reducido todo esto a una especie de política clientelista, que lo único que hace, que el que no está conmigo está contra mí. Ninguna transformación, incluso la creación del PRD se dio en medio de una lucha anticolonial que no fue sectaria. Porque si hubiera sido sectaria no hubiéramos aglutinado tantas fuerzas. Tampoco fue unánime, fue mayoritaria. Punto. Entonces, todos estos análisis, que ya terminó el camino de fulano, de camino. Yo me recuerdo siempre, cuando yo era más joven, y no hace mucho de eso, Fernando, en una conversación con Gonzalo Barrios, cuando él tenía como 85 años, él me decía a mí, la política es el único profesión que no lo vuelve viejo a uno. Qué buena frase. Y Gonzalo Barrios nunca llegó a ganar la candidatura de su partido, pero era un hombre fundamental en el partido, ¿cómo se llama? El partido de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, del COPEI. No, el partido Acción Democrática. ADECO, perdón. Él era ADECO. Y entender que la profesión de la política te permite militar en todo tiempo. Te da claro de que las corrientes nuevas, no hay que ser nuevo para entender lo nuevo. Hay gente nueva que piensa como viejo y hay gente vieja que nunca envejece. Nunca deja de pensar como viejo. Hay gente nueva que se adapta y gente vieja que se adapta a lo que está ocurriendo. Entonces, cuando usted junta la voluntad y la fuerza de la juventud con la experiencia de los viejos, usted tiene algo que es una fuerza incontenible para transformar una nación. Y en eso tienen cabida todas las fuerzas políticas del país. Entonces, cuando usted introduce, por ejemplo, esta ideología de género o de que si el problema de Panamá es si aprobamos o no el matrimonio igualitario, usted tiene que entender los principios con una sociedad se determina. Las minorías se le tiene que garantizar, las mayorías le tienen que garantizar sus derechos, porque si lo lleva a una votación perdemos. Aquí se hace una votación si usted quiere estar a favor o en contra de los derechos de las LGTB. Seguro que van a votar en contra y van a perder. Pero nosotros no podemos dejar de reconocer los derechos que ese sector de la sociedad tiene. Entonces, los partidos políticos, en esta coyuntura,
particularmente el PRD, debe entender. Y si no lo entiende, está en el proceso de su fracturación histórica. Todas las instituciones se fracturan. Miren Francia. La izquierda francesa, si usted la mira en función del Partido Socialista, el Partido Socialista se ha escindido. Él representa hoy la historia de ese partido, 1%. 600.000 votos. Y el partido, por ejemplo, el que llegó de tercero en las elecciones de la primera vuelta, ese partido, el dirigente Macron era del Partido Socialista, igual que Macron. Ellos se escindieron para formar una nueva corriente porque la corriente socialista histórica no pudo entender los cambios que se habían producido en la sociedad. Entonces, si los partidos, y hablo ahora por ejemplo de RM, si ellos no entienden la nueva condición que hay, se van a escindir o van a perder la ruta del futuro. Entonces, es importante para esto eliminar el sectarismo, Eso. eliminar el criterio de que el que tiene más plata es el que manda. En un sistema político, el que tiene más ideas es el que debe mandar. La victoria de Macron en Francia no se debió nada más a una posición ideológica. Macron es uno de los pocos que pudo reelegirse subiendo contra la corriente. Eso es bien complicado. Porque Francia es una sociedad mucho más madura que nosotros. Entonces nosotros, que tenemos mucho que perder en la fragmentación, marchamos como si fuéramos en pandilla a la fragmentación, como si eso nos va a producir algo. No nos va a producir absolutamente nada más que retraso económico, falta de capacidad para enfrentarnos a las cosas que debemos enfrentar y poder ir a las elecciones a finales del 23 con un determinado nivel de estabilidad. De todo el que apuesta a la fragmentación o al grupo que se llama resistencia, ¿no? A la resistencia. Cuando yo cojo yo tengo que hacer la resistencia ¿a qué? La resistencia al cambio. Claro. ¿A qué es la resistencia? Uno opone resistencia ¿a qué cosa? A lo malo. Entonces, yo lo que quiero darle a entender a los jóvenes que están en el PRD, a los que no son tan jóvenes, que el futuro de esa estructura orgánica es importante para la estabilidad del país. Pero si ustedes se desestabilizan, el país va a seguir. La nación está por encima de ustedes, lo entiendan o no lo entiendan. Sí. La nación no va a desaparecer. En lo absoluto. Será la primera vez que instituciones, lo que llama la atención es la pérdida de participación política de nuestra intelectualidad. Huyendo. Porque no hay nada más huidizo que el talento. No le estamos abriendo las puertas, no estamos escuchando a los jóvenes nuestros que no militan en los partidos porque tienen otras preocupaciones más importantes y porque además su conocimiento está por encima de las bases de estos partidos que no comparten, no tienen un oído receptivo hacia la juventud. Y como consecuencia no hemos permitido que la juventud tenga futuro. Es más, no le hemos permitido que ni siquiera se monten en el tren del futuro. Lo hemos bajado en las estaciones anteriores porque el cerrar las estructuras políticas a la participación lo que produce es que un montón de millones de jóvenes talentosos entonces comiencen a buscar caminos de inexpertos o a inventar cosas. Chile es un ejemplo de eso. Perú es un ejemplo. Las transformaciones que usted vio, toda esta pelea que hubo en Colombia, es un ejemplo de eso. Bukele es un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser serios en lo que viene, consecuentes y repensar y dejar de buscar el error en otro lado y entender cuál es el deber que cada uno de nosotros tiene y comprender qué es lo que los otros quisiéramos. Hay gente que le interesa que el país esté así porque ellos viven de la división. Los pobres
no podemos vivir de la división, porque los pobres son los más perjudicados Exacto. con la fragmentación social. Bueno. Entonces tenemos que buscar un camino de unidad, no en función de mis intereses, sino en función de la nación. Exacto.